Hola a todas mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video vamos a estar compartiendo alguna reflexión sobre esa realidad paralela que en el caso de Cuba, y no es ficción, en el caso de Cuba, todos los medios de propaganda anticubanos y la gran prensa libre occidental pues casi que nos están imponiendo que Cuba vive en una realidad paralela o algo por el estilo. Digo yo, realidad paralela. Usted ve los videos estos donde se inventa de que no estamos en un mundo real porque un barco que alguien vio que estaba flotando por las nubes, después bueno, se demuestra que es efecto óptico y así, cosas por el estilo que a veces dan ganas de reír, pero que son sugerentes. Ese en el plano de esto de que estamos como en la matriz y cosas estas, los inventos de gente que tienen mucha imaginación y teorías conspirativas y la tierra es plana, todas esas cosas. Bueno, pero en el caso de Cuba, cuando yo hablo de realidad paralela, que vivimos una realidad paralela a Cuba, digo, y voy a poner el ejemplo y vamos a irlo poco a poco, ganando, diciéndolo, para que vean cómo que Cuba está en una realidad paralela. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que dicen sobre Cuba, estas campañas contra Cuba, campañas políticas en las redes sociales, realizadas por la gran prensa y por sus lacayos, por periodistas dependientes, porque nada de independencia, cuando cobran dinero de una potencia a través de ONG o instituciones creadas para tal fin, para tapar de dónde viene el dinero. Bueno, resumiendo, vamos a empezar por una de las cosas que más se dice contra Cuba. Bueno, ¿qué dice? Que en Cuba no hay libertad de prensa. Cuba es un país donde no existe la libertad de prensa. Es lo que todos los días nos están machacando varias, varios escritos, varios artículos en la prensa seria, en la menos seria, en la no seria, en la que llega a la chabacanería. Cuba no es un país donde existe libertad de prensa. Bueno, ¿qué decir? Cuba no es un país donde existe libertad de prensa. El resto del mundo libre sí hay libertad de prensa. Pero entonces yo digo que es la realidad paralela, porque entonces ¿cómo es posible en Cuba los periodistas de las agencias más famosas, más importantes del mundo occidental tienen su representación en La Habana? Si no existiera libertad de prensa, entonces no podrían estar la gente, periodistas de la AFP, de la BBC, de todos ellos, AP. ¿Cómo están aquí si no hay libertad de prensa? Cuando se dice que no hay libertad de prensa, es que se prohíbe. Y estos periodistas recorren Cuba, informan, o más bien muchos de ellos, o no pocos de ellos, o algunas veces ellos, más bien lo que hacen es desinformar. Pero en Cuba no hay libertad de prensa. Existe en el mundo libre. En Europa y en Estados Unidos sí hay libertad de prensa. Aquí no. Aquí no, donde lo mismo puedes encontrarte un periodista americano de una agencia de prensa americana o europea, Francia o española, pero también puedes encontrarte un periodista de dónde, ruso. Pero bueno, en Cuba no hay libertad de prensa, en Europa sí y en Estados Unidos sí, donde se le prohíbe a los medios de información rusos emitir programas. Está prohibido, pero ojo, esa realidad paralela dice que Cuba no hay libertad de prensa. Allá sí. Ese es el primer punto. Bueno,
no hay libertad de expresión. En Cuba no hay libertad de expresión. Es un peligro expresarse públicamente. Bueno, yo digo que si ponen a un extraterrestre, lo tiran o lo ubican en Cuba, y alguien le dijo que en Cuba no hay libertad de prensa, y él nunca ha venido a Cuba, ni ha leído nada sobre Cuba, cuando vaya a las colas, que son bien largas, bien grandes, extenuantes, cuando esté toreando un transporte, ya sea un taxi particular bien caro, transporte público barato pero bien escaso, o vaya a la barbería o la peluquería o a la bodega, o se ponga a jugar dominó en un barrio de cualquier ciudad de este país, entonces verá que esa libertad de expresión los cubanos, más que tenerla, la hacen suya, sin pelos en la lengua, hablan de lo que les da la gana, expresan lo que les da la gana, critican a quien le da la gana, hacen polvo a lo que les da la gana. Y como diría el extraterrestre, no, en Cuba no hay libertad de prensa, digo, en Cuba no hay libertad de expresión. Los cubanos hay que darle un palo por la cabeza para que se calle, porque cansa. Entre esto que estoy haciendo yo, gesticular y hablar, hablamos de todo. Libertad de expresión por todas partes. Ahora alguien diría, no, que yo no puedo en las redes. Bueno, vaya a todas las redes sociales que existen, donde verán cubanos aquí hablando peste, hablando mentiras, manipulando la información, están ahí, hablando basura. Libertad de expresión a la máxima potencia. Bueno, libertad de expresión habrá en algunos otros lugares, como lo hay aquí, que está por ver. Cuando aquellos que intentan denunciar los males que existen en su lugar de origen, sus países, amanecen baleados, desaparecen. Esa es la libertad de expresión que hay en algunos otros países, pero de los otros países no. Aquí en Cuba es donde no hay libertad de expresión. Y la gente habla por hablar. Si le das un peso, hablan por el valor multiplicado por 1000. Pero no hay libertad de expresión. Bueno, que en Cuba no hay elecciones. El resto del mundo libre sí tiene elecciones, pero en Cuba no. Bueno, hay una contradicción ahí, esa realidad paralela que Cuba no tiene elecciones, que el resto del mundo sí, se contradice cuando estamos en proceso electoral nuestro. Las campañas mediáticas contra el proceso electoral en Cuba no solo son de la morralla esta anticubana, mierdera, mercenaria. No. Es hasta el nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la gran prensa libre, entre paréntesis, o entre comillas. No. Bueno, ¿hay elecciones o no hay elecciones? ¿Cómo es eso? Si se dice que no hay elecciones, es la realidad paralela, ¿no? De Cuba. A ver, no hay libertad de prensa, pero hay periodistas extranjeros, de todo. No hay libertad de expresión, pero la gente habla de todo. No hay elecciones, pero cuando se realizan las elecciones, hay campañas para intentar, campañas extranjeras, para intentar por todos los medios posibles que el pueblo cubano no vaya a ejercer su derecho al voto. Imagínense si aquí en Cuba hubiese campaña o Cuba financiara campaña contra las elecciones en los Estados Unidos. Sería un escándalo, pero bueno, no.
la realidad paralela. En Cuba no hay ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni elecciones. Lo otro, el pueblo no escoge a su presidente. El resto del mundo libre sí lo escoge. Pero bueno, ¿cuál es el resto del mundo libre? Todo este conjunto mediático anticubano desconoce, parece que desconoce, y se llaman periodistas y conocedores. Y bueno, todos dicen que en Cuba, lo dicen así, el pueblo no escoge a su presidente. El resto del mundo libre sí. Lo que pasa es que ellos, en esa realidad paralela que nos quieren construir y para manipular nuestros conocimientos y nuestra razón de ser, nos quieren manipular para, mediante esa manipulación y engaño, después de repetir que en Cuba no hay ni elecciones ni se escoge al presidente. Pero bueno, esto que fabrican la realidad paralela, se les olvida que en el mundo existen sistemas presidencialistas, sistemas parlamentarios. En el caso de Cuba, es un sistema parlamentario. En el caso de Estados Unidos, por poner un ejemplo, y América Latina, es un sistema presidencialista. En los sistemas presidencialistas, el presidente es escogido por el voto del pueblo. Eso se llama elecciones de primer grado. En el caso del sistema parlamentarista, y Cuba no es el caso único en el mundo, el sistema parlamentarista, el presidente se escoge en el parlamento por los diputados. En el caso de Cuba se le llama a eso elecciones de segundo grado. Entonces esta gente que parece que no han ni aprobado el segundo grado en la escuela primaria, grado elemental, ¿no?, para tener un conocimiento superior. Pero bueno, algunos de ellos dicen que son periodistas independientes. Pues las elecciones de primer grado, de segundo grado, las dos son elecciones, en unas de una manera, en otras de otra. Entonces, para que esa realidad paralela no sea solo de Cuba, hay que decir que como mínimo, miren, en España el presidente no lo escogen los españoles yendo a una mesa electoral. En países del Caribe, aquí en América Latina, perdón, igual no se escoge al presidente o al primer ministro. En Inglaterra, el jefe de Estado, ¿quién es? Es hereditario, es el rey o la reina con su corona inglesa. Y el primer ministro de Inglaterra no los escogen los ingleses en elecciones, es el parlamento inglés. Y vamos un poquito más, hablando de elecciones, que ya vemos que sí existen en Cuba. Si no existieran elecciones, entonces no hubiese campaña mediática furibunda contra esas elecciones. Y ya vemos que en Cuba sí elegimos al presidente de manera de una forma segundo grado, porque los que eligen en Cuba al presidente de la República de Cuba son los diputados que conforman el Parlamento, que es el máximo órgano legislativo, máximo órgano de poder en Cuba. ¿Y cómo se cogen los diputados? Bueno, los diputados sí van a elecciones de primer grado. No, elige el pueblo en las elecciones. Vean. ¿Y cuál es la base en la que se asienta el sistema de gobierno en Cuba? Los delegados del poder popular. ¿Y de dónde salen los delegados del poder popular? Todo esto es una cadena donde se ve dónde hay, cómo es la democracia a la cubana, hecho por nosotros mismos, no importado de nadie. Bueno, los delegados del poder popular es en el barrio, las personas levantan la mano
yo elijo al compañero, por esto y por esto. El compañero está de acuerdo, alguien más, otro, no, yo elijo a fulano, a mengano, a ciclano, a esperancero. Y esas son las personas en el barrio, sin mediar dinero por medio, sin mediar partido político por medio. Son esas personas las que al final, en el día en que se decida cuándo se van a hacer las elecciones para delegado al Poder Popular por la circunscripción, son los que van a ir como mínimo 2, 3, 4, y el pueblo va y entonces eligen quién va a ser su delegado. Y por ley, hasta la mitad de los diputados a la Asamblea Nacional pueden ser o deben ser delegados de base. Sin embargo, Inglaterra, que es... y como una vez dijo Ricardo Alarcón, si fuéramos a ir a copiar, bueno, copiamos del original. Inglaterra fue el que creó esto de los parlamentos, tipo circunscripciones, cosas de estas. Entonces, mucho antes, 4 siglos antes de que en Estados Unidos inventaran esto de elegir al presidente de esa manera. Bueno, esta no es el video para explicar más sobre elecciones y presidentes, pero vean, Inglaterra es un país democrático. El jefe de Estado es por herencia el primer ministro, como en Cuba se elige en el parlamento. Pero en Inglaterra, bueno, es otro país, tiene otra idiosincrasia. Cuando nosotros todavía no estábamos en taparrabos, ya ellos tenían una cultura, imagínense, bueno, cada cual idiosincrasia, cultura, nivel de desarrollo político, económico, social, todas esas cosas. Bueno, el parlamento cubano, todos los que están en el parlamento pasaron primero la prueba del voto del pueblo. En Inglaterra es bicameral. Y una de las cámaras, que se llama la Cámara de los Lores, si no me equivoco es así, es por herencia. El pueblo inglés ahí no tiene ni voz ni voto. Pero, bueno, Inglaterra es un país democrático. Y Cuba, en esa realidad paralela, un país, por supuesto, que si no tiene libertad de prensa, no tiene libertad de expresión, no existen elecciones, no se vota al presidente, es un país, ya con todo esto, lo único que falta decir es que es un país no democrático. Otra de las cosas, en Cuba las personas no tienen derecho a pensar diferente. Bueno, algo que tiene que ver mucho con la libertad de expresión. Si usted no tiene derecho a pensar diferente, no puede entonces tener derecho a expresarse lo que usted piensa. Y si las personas en Cuba expresan lo que le da la gana, como en cola, en la barbería, en la casa, discusiones sobre economía, política, sobre todas las cosas, hablan de Cuba, del mundo y hasta de los extraterrestres. Y también, por supuesto, de la realidad paralela. Bueno, si no hay libertad, si no hay derecho, si no hay libertad de expresión, si no hay derecho a pensar diferente, ¿cómo entonces la sociedad cubana, las personas, logran hablar? ¿Cómo en las redes sociales algunos, más que hablar, chillan todo el tiempo? ¿Cómo es posible que en las redes sociales, si no hay libertad ni de expresión, ni a pensar diferente, las personas entonces en las redes sociales, estando en Cuba, hablan? ¿De qué manera? Bueno, es la realidad paralela. El resto del mundo libre, sí.
Pero bueno, ya le he demostrado cómo es el resto del mundo libre, y en Cuba la realidad paralela creada para nosotros, no. Continuamos en esta realidad paralela que quieren crear sobre Cuba y que ya la hemos ido desmontando poco a poco. Con todas estas cosas, con todos estos problemas y con otros que no he mencionado aquí, para la realidad paralela, Cuba es un estado fallido. Un estado fallido. El resto del mundo no. Si usted va al jardín, como lo dijo el burro de Burrell, ese representante de la Unión Europea, que como yo no soy diplomático ni soy parte del gobierno, lo puedo decir así, es un burro cuando exclamó que hemos creado un jardín aquí en Europa y prácticamente el resto del mundo es la selva. Ahí denota, bueno, entre otras cosas, colonialismo, racismo y una total superioridad en su pensamiento con respecto a las demás naciones. Y en ese jardín también cabe, por supuesto, porque no lo haya dicho, Estados Unidos. Bueno, Cuba es estado fallido, Europa no, ni Estados Unidos tampoco. Bueno, pero en Estados Unidos y en Europa, si vamos a aplicar los mismos estándares para hablar de un estado fallido, varios de esos países europeos ya estarían en el mismo orden. ¿Ya? Y Estados Unidos hace rato, ya, estado fallido. Pero la realidad paralela es Cuba nada más, el estado fallido. No. Lo último, ya esto es para ponerle la tapa al pomo. En Cuba Cuba no sufre el bloqueo. Esa es la realidad paralela. No existe bloqueo. Es la realidad paralela que intenta imponer los medios, esa propaganda diaria, minuto a minuto, de que el bloqueo es un invento del gobierno de Cuba. Sin embargo, esa realidad paralela se cae, se destroza, estalla en pedacitos cuando todos los años Cuba lleva la resolución contra el bloqueo y por mayoría aplastante en la Asamblea General de las Naciones Unidas no están agrupados todos los países miembros, prácticamente todos los países del mundo, todos los países miembros de la ONU y prácticamente todos los países. No sé si habrá algún país que no es miembro de la ONU, por eso lo digo así. Bueno, pues por aplastante mayoría es aprobada esa resolución que Cuba todos los años pone. La realidad paralela dice que no existe bloqueo. Pero esta realidad, ahora quitando ya, borrando esa frase de realidad paralela, la verdad, en esa reunión de las Naciones Unidas, la Asamblea General, no es solo ir y que la gente, los representantes de las naciones votan. Varios de esos representantes hacen uso de su derecho a expresar su opinión. Y prácticamente todos, excepto el representante de los Estados Unidos, todos explican por qué su país vota a favor de la resolución que Cuba está llevando ahí a la Asamblea General. Pero bueno, la realidad paralela dice que no hay bloqueo. Y la resolución que Cuba lleva a la Organización de Naciones Unidas tiene varias páginas de ejemplos, no ejemplos de hace 40 años, 50, 60, no, de ejemplos que han ocurrido en el último año, y ahí vienen las empresas importadoras cubanas teniendo dinero, pudiendo comprarle tal equipo, tal mercancía, muchos de ellos
el ejemplo que se ponen de la salud pública, no se puede. ¿Por qué? Por el bloqueo, por favor, que sí existe. Ya, no habría más que hablar. Bueno, si ya dije que esta realidad paralela quieren imponer que en Cuba no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay, no hay elecciones, ni el pueblo se escoge a su presidente, ni tienen los cubanos derecho a expresarse diferente a lo que según ellos es lo que piensa el gobierno. Y si no hay bloqueo, entonces la realidad paralela con respecto a Cuba, que quieren fabricar estos medios hegemónicos de manipulación mundial, es que en Cuba, por supuesto, un cuño, Cuba es una dictadura. Pero bueno, ya fui desmeduzando por aspectos y ahora puedo hacer un resumen. En Cuba sí hay libertad de prensa, están periodistas de Europa, de Asia, de los Estados Unidos, América Latina, bueno, de las agencias de prensa más importantes del mundo, sí están en Cuba, pero también están los rusos. Hay libertad de prensa en Cuba, pero no la hay en Europa, ya que medios tan importantes como los rusos se les tiene prohibido, canales, sitios de noticias, bueno, lo otro. No hay libertad de expresión. Y usted llega a una parada y usted ve a la gente hablando, va a las redes sociales y los cubanos hablan de lo bueno, lo malo, lo regular, se critica todo. Hay libertad de expresión también. Y si hay libertad de expresión, también por supuesto, hay libertad de a pensar usted diferente, punto de vista diferente. Ya vimos que no es solo en Cuba que se escoge el presidente en segundo grado. Países como España, como decimos nosotros, la madre patria, en Inglaterra y en muchos otros europeos, pero esos dos se hace igual que en Cuba. En resumen, esa realidad paralela que quieren construir contra Cuba y que gracias a esa manipulación mediática y metódica diaria, muchos de los que fuera de Cuba no conocen Cuba, no han venido a Cuba, pues aún teniendo buenos sentimientos, a la hora de que le pregunten sobre Cuba qué cree, pueden decir cualquier de estos disparates, porque ellos sí están desinformados, ellos sí están manipulados y por supuesto, si vienen a Cuba, por muy mal las cosas que estén en este país, problemas económicos que tenemos ahora, ya saben principalmente por qué, por el bloqueo, por muchos problemas que vean aquí, se darán cuenta que ha sido una gran mentira lo que le han metido en sus cabezas, porque van a descubrir que libertad de prensa, libertad de expresión, pública, privada también, libertad a pensar diferente, sobra en Cuba. Y sistema de gobierno, elecciones, también existe. Perfectible, a desarrollar, mejorarlo, por supuesto. Bueno, hasta aquí este videito viendo de la realidad paralela que desde Estados Unidos y otras capitales hegemónicas nos intentan decirnos a nosotros mismos los cubanos que nosotros somos un país, somos un gobierno, somos una sociedad bajo una aplastante dictadura. Sin embargo, no es así. Chao.